Bienvenidos a la Esfinge. Buenas noches, bienvenidos a la Esfinge, un podcast en el que iré explicando diferentes cuestiones esotéricas y ocultistas, o en el que de vez en cuando plantearé algunas reflexiones sobre temas distintos, y así tal vez entre todos podamos llegar a la luz. También hablaremos sobre lo oculto y lo misterioso cuando el tiempo nos lo permita. Quisiera dar las gracias a los amigos, seguidores y oyentes de este programa. Gracias a todos de verdad por apoyar este proyecto. Y ahora continuemos con el programa. Hoy hablaremos sobre la Ouija. He percibido, a través de los distintos canales del podcast, mucho interés sobre este tema, y no me extraña, ya que la Ouija es y ha sido un fenómeno muy intenso, que ha levantado mucha controversia y que tiene también mucha leyenda asociada. La Ouija, por si alguno no lo sabe, consta por un lado de un tablero, habitualmente de madera o cartón, con letras y números, y por otro lado un pequeño aro o un vasito que se denomina máster, que es el que nos indica la letra seleccionada en un momento dado. Dejaré en la descripción el enlace de algún vídeo de cómo podemos improvisarnos una Ouija en casa, y también os dejaré enlace de Ouijas ya fabricadas para los que queráis algo más grande y profesional. La Ouija es un método de transcomunicación, como lo pueden ser las psicofonías, las mesas parlantes del pasado, la radiestesia o las cartas del tarot. Al final, actúan como un vehículo entre nuestro canal psíquico, nuestro inconsciente y el instrumento, para que nuestra parte racional o consciente pueda obtener la información. No deja de ser una interfaz como en la informática. El concepto de experimentación con la Ouija es muy interesante porque contactamos con una entidad y obtenemos una información teniendo en cuenta que es una construcción de nuestra mente, que en realidad el puente tendido entre la entidad y la Ouija lo tiende nuestra mente, pero sin embargo la información obtenida es válida, no es un artificio mental o una alucinación. Como todos podemos ver, un tablero de madera o de cartulina o papel no tiene ningún poder ni reside ningún mal en ella. Por ello, os digo que toda la actividad es mental. Los seres humanos abrimos los canales de comunicación. No lo hace la tabla. La tabla está para permitir que todos los asistentes concentremos la energía de manera inconsciente en un mismo punto. Es lo mismo que sucede con el tarot, el péndulo u otros sistemas. Hay que pensar que de la misma manera que algunos animales se sienten atraídos por la luz y otros huyen de ella, habrá algunas sesiones en las que aquello que buscamos aparecerá fácilmente de manera instantánea. Por el contrario, otras veces será imposible contactar y conseguir la información que buscamos. Por otro lado, también hay que tener algo en cuenta. La mayoría de los problemas ocasionados con la Ouija, y con problemas me refiero a efectos poltergeist de movimientos de objetos, a conexiones con espíritus malignos y a secuelas psicológicas de la utilización de la Ouija, la casi totalidad de estos problemas ocurren, en la amplia mayoría de los casos, cuando se realiza una Ouija entre adolescentes. Vamos a ver por qué ocurre esto. Los adolescentes reúnen en sí mismos un abanico de condiciones que hacen que jugar con la Ouija sea una mala idea. Primero, la expansión energética que se está dando en sus cuerpos, tanto en la parte física como en la energética. Además, una gran cantidad de esa energía es sexual, la de mayor intensidad. Por otro lado, la mayoría de los adolescentes están llenos de inseguridades, por propia causa de los cambios que experimentan, y por si todo esto fuera poco, aunque ellos no lo vean así, son muy inexpertos en todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento. Si nos paramos a pensar, es lógico que no tengan un conocimiento profundo de sí mismos, teniendo en cuenta que están en un cambio constante, tanto físico como psicológico. Por otro lado, de la misma manera que para conducir o utilizar armas de fuego hace falta un poco de madurez y sentido de la precaución, lo ideal para hacer una sesión de Ouija es tener ya un poco de estabilidad emocional y psicológica. Parece que en las películas nos muestran siempre la idea de que la experimentación con la Ouija es algo muy de adolescentes, pero en mi opinión es un error. Debe hacerse con todo el conocimiento y precauciones que supone una conexión
con algo desconocido. Y si se puede hacer con 30 o con 40 años, mucho mejor que con 14 o con 16. Por otro lado, seamos adolescentes o no, también hay que pensar en lo que queremos hacer y cómo queremos que salga la sesión. A nadie en su sano juicio se le ocurre meterse en medio de un tiroteo. No obstante, hay algunas personas que hacen una ouija e intentan conectarse con el diablo o los espíritus de algunos asesinos en serie. Ante todo, por favor, sentido común. La mejor manera de aproximarse al fenómeno es siempre desde el tacto y la precaución. Hacerlo desde la cautela y con interés de experimentación y no como actividad lúdica. Vamos a ver, sin que esto sea un manual concreto, cuál sería el procedimiento para empezar a usar la ouija. Por supuesto, no hay unas normas. Yo os explico los primeros pasos, pero a todo esto le podéis dar vuestro sello. Utilizad vuestras palabras, dejaros guiar un poco por la intuición. Todos y cada uno de vosotros sois vuestros propios maestros. Para empezar, lo más habitual es que 2 o más personas se sienten alrededor de la tabla con un dedo en contacto con el máster. En algunas ocasiones, una persona más toma la función de leer los mensajes y de tomar nota de las preguntas y las respuestas. Esta es una buena manera de poder establecer luego un relato o tener una idea de lo que se ha dicho en la sesión. En otras ocasiones, y ya más en los últimos tiempos, se opta por grabar la sesión en audio o en vídeo. Cuando ya nos encontremos en esta situación, y estando todos concentrados, se hacen un par de vueltas por el tablero en esta posición para comprobar que el máster tiene la fricción justa y que la postura de los asistentes es lo suficientemente cómoda para alcanzar todas las letras del tablero. Cuando nos sintamos listos y preparados, habrá llegado el momento de hacer una llamada de la siguiente manera. Si hay alguna entidad que lo desee, puede comunicarse con nosotros mediante esta tabla ouija. Tras pequeños momentos de pausa, puede repetirse la frase hasta que se note una pequeña atracción por parte del máster hasta el punto de la tabla donde aparece el hola o el sí. A veces, al encontrarnos en un contexto en concreto, puede interesarnos directamente contactar con una entidad precisa. Por ejemplo, diríamos: queremos contactar con Antonio, el dueño de la casa. O una frase en la misma línea. En el momento en que ocurra este contacto, de manera cordial y con naturalidad, podemos interactuar con la entidad para acabar de asegurarnos que el contacto ha sucedido. Por ejemplo, podemos indicar señalando con un dedo libre dónde se encuentran las letras, los números, el sí y el no, el hola, el adiós, y posteriormente sugerir que el máster se coloque en el centro de la tabla o sobre algunos de los símbolos de la tabla para poder comenzar. A partir de aquí, en el momento que el máster ya adquiere cierto movimiento, todo es experimentar. Podemos entretenernos a averiguar datos de la entidad psíquica. Podemos formular preguntas de nuestro interés sobre cuestiones propias. Podemos probar todo lo que se nos ocurra, dentro de la coherencia y la precaución. Hay que recordar también todo aquello que nos enseñaron en el colegio de pequeñitos, y pedir las cosas por favor si queremos mantener un ambiente de tranquilidad y donde la conversación y la energía fluya. Hay que tener en cuenta que cuando trabajamos con la ouija, no somos capaces muchas veces de mantener nuestros prejuicios o nuestras ideas preconcebidas fuera de la experimentación. Con esto quiero decir que toda la información obtenida por este método debe ponerse siempre en cuarentena. Si participáis en la sesión de ouija con un temor a que una entidad os pueda decir que os vais a morir pronto con un cáncer, os garantizo que pasará. La tabla ouija os dirá exactamente eso. Por eso es bueno hacer un ejercicio de verdadera concentración y olvidarse de nuestras preocupaciones antes de empezar. Por descontado, voy a comentar una cuestión que me parece lógica siempre que se trata de realizar experimentos con cuestiones energéticas. A nadie se le escapa que realizar una sesión de conexión psíquica con una entidad desconocida, en un ambiente protagonizado por el alcohol, las drogas, quién sabe, miles cosas más, es una mala idea. Por supuesto, no hace falta para hacer una sesión de ouija que vistamos de etiqueta y alquilemos un despacho, pero como dice el refrán, de lo que se siembra se recoge. Llegados aquí,
y una vez consideremos que la sesión ha llegado a su fin, agradeceremos la presencia de la entidad de la manera más normal posible. Un simple «hemos acabado, gracias por acudir a nuestra llamada» sería más que suficiente. Una vez cerrada la sesión, yo personalmente apuesto por guardar nuestra tabla Ouija y el máster en el lugar que tengamos acondicionado para ello, para no tenerlos por encima de la mesa. En algunas sesiones donde se emplea mucha energía emocional, una vez acabada la sesión puede haber algún pequeño movimiento que nos dé un buen susto si nos pilla todavía un poco excitados. A estas alturas, tanto del programa como del desarrollo de la información que quiero ir transmitiendo en el canal, voy a daros 4 pequeñas recomendaciones que yo tendría y de hecho tengo en cuenta antes de algunos experimentos. Primero, la Ouija, como otras canalizaciones, consume mucha energía. Es importante que estemos vestidos con ropa cómoda, en un lugar ventilado para evitar sofocos y que bebamos agua antes de empezar. Siempre que vamos a iniciar alguna actividad en la que los campos de energía tengan una influencia, hay que beberse un vaso de agua primero. Segundo, si nos sentamos a la mesa con miedo al demonio, a los espíritus, a lo que sea que nos hayan dicho que aparece tras el tablero, mejor no hacer la sesión, porque todo lo que se hace con miedo acaba siempre mal. Yo recomiendo sentarse a cada nueva sesión, lógicamente sin desprenderse de la experiencia adquirida, pero en cierta manera hay que sentarse virgen al misterio cada vez. Tercero, será normal si la sesión ha funcionado bien, sentir cierta euforia. Vamos a calmarnos y dejarlo ahí. Otro día, cuando hayamos digerido bien la experiencia, lo podemos probar otra vez. Ya he comentado que estas sesiones consumen mucha energía. Si después de una buena sesión intentamos una segunda, puede incluso haber algún desmayo entre alguno de los asistentes. Un desmayo en medio de una sesión de conexión con una entidad desconocida puede asustar bastante, o llevar a ideas extrañas de influencias malignas y cosas así. Lo mismo os digo si la sesión no ha funcionado como pensábamos que iría. Lo dejamos estar y otro día lo probamos otra vez. Podéis probar incorporar a alguien más a vuestra sesión, a lo mejor simplemente por introducir un cambio. Y por último os diría que de la misma manera que recomiendo calma al acabar, no estaría mal hacer un poco de meditación antes de empezar. Sería como lavarnos las manos antes de comer. Así empezamos serenos y en calma. Nada puede ir mal si lo encaras de esta manera. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima entrega. Si quieres añadir alguna reflexión, por favor comenta. Y si te ha gustado este espacio, compártelo y dale al botón de me gusta. Os voy a dejar en la descripción del programa un enlace a un vídeo del canal donde os enseño en 1 minuto a fabricar una Ouija improvisada y otro enlace a una Ouija de compra en Amazon diseñada por un amante investigador de la Ouija que se llama Pedro Amorós. Es de madera y de tamaño grande. También os dejo un enlace a su canal de YouTube que se llama La Aventura del Misterio. Gracias por dedicarme vuestro tiempo, que es lo más valioso de que disponemos, y muchas gracias también por vuestra suscripción. Vosotros sois los verdaderos artífices del podcast.